tal, amigos? Bueno, ya regresamos y solamente quiero hacer ahora que nos fuimos a corte, tuvimos la oportunidad aquí en esta hermosa biblioteca de Sabino de tomar la referencia de la revista Arqueología Mexicana del mes de noviembre del 2012, donde aparece la publicación de la licenciada doctora Mari Carmen Serra Puche, donde hace la nota de este descubrimiento pues que hace referencia de que los primeros destilados ya, de los que hay datos concretos antes, precolombinos. Y bueno, pues retomando la plática, habíamos comentado que el pulque fue el primer el primer fermentado del cual se hizo un destilado en toda América continental, por supuesto. ¿Cómo va el tema de las haciendas? ¿Qué pasa con las haciendas pulqueras? Bueno, llegamos a que cuando llegan los españoles a lo que actualmente es México, que fue la Nueva España, esto eran muchos países, muchas pequeñas entidades, pero tenían en común, ya los aglutinaba desde entonces, la sagrada bebida del pulque. Entonces, con toda esta carga que ya venía, llega el mundo hispano. Hacemos una rápida relación de lo que es la hacienda. Roma, cuando empieza su decadencia, la cultura romana era fundamentalmente urbana. Correcto. Cuando empieza la decadencia de Roma, empieza a hacerse las villas y empieza a irse la gente al campo. España, como parte del mundo romano, tiene esta misma descomposición, podríamos decir, ya no la vida urbana, sino la vida rural. Y entonces en España se crean una serie de unidades de producción agrícola que en Roma se llamaban villas, pero que ya en España se llaman quintas, se llaman cortijos, se llaman masías, se llaman pasos, según la región. Masía, pues en el Levante, los pasos en el norte, los cortijos en Andalucía. Los pasos en el centro. Exactamente, y entonces esa misma organización pasa íntegra y se trasplanta en lo que fue la Nueva España. Y entonces empieza, aquí se le llama hacienda. Okay. Y hay haciendas de distinto tipo. Hay haciendas exclusivamente agrícolas, productoras de trigo, según las regiones, como las que hay aquí en Atlisco, por ejemplo. Hay haciendas que se dedicaban específicamente a la explotación de la caña de azúcar, que son lo que se le llamó ingenios. Hay haciendas en el sureste que son enequeneras, y en la zona que nos ocupa, donde está el pulque, son mixtas. Son de explotación de grano, de ganaderas y, por supuesto, la producción que fue increciendo del agave y del producto de este agave, maguey, que es el pulque. En una primera etapa, por lo perecedero de esta bebida, las haciendas que crecen más son las que están en torno a las grandes ciudades, a los grandes consumidores, que fueron la Ciudad de México, desde luego, la ciudad de Puebla, Oaxaca, Querétaro, y entonces quedan, aunque producían muchas haciendas pulque, pero eran de una manera mucho más de autoconsumo, podríamos decir. Correcto. Pero la gran explotación y las grandes haciendas pulqueras se hacen en torno a las grandes ciudades que son los grandes consumidores. Wow. Yo tengo una pregunta, digamos, ¿cuánto, no sé si tengas algunos datos, por ejemplo, cuánto es lo que se producía, cuánto llegaba a México de pulque a principios del siglo o finales del siglo XVIII? A finales del siglo XVIII, sí, por supuesto. Sí, es un dato que habíamos comentado, creo que antes. El caso es que Sabino me estaba platicando, que trae unos datos, unos libros padrísimos que tiene, donde en el 1794 llegaban a México, a la capital de México, entre 135 y 145 mil litros de pulque diarios. Pero aquí lo curioso, o la parte interesante, es que la población total de la capital de México, exacto en esa fecha, era de 135 mil habitantes.
¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que el consumo per cápita en ese tiempo, en ese año, era de 1 litro per cápita diario. Es decir, 365 litros de pulque por persona. Wow, este dato yo no lo tengo, este libro que padrísimo, el que tienes tú aquí, bueno, tienes aquí unos libros impresionantes, este dato verdaderamente me impresionó. Habíamos comentado, platicado de los datos del 1905, donde teníamos un consumo per cápita de 37 litros por persona, pero aquí 365 litros es una barbaridad. Esto lo que nos tiene que dar una idea es verdaderamente de la importancia y de lo que significaba el pulque en nuestra cultura, el pulque en esas épocas incipientes de nuestro México. Eso es un dato interesantísimo. Y además era una bebida que se bebía en los palacios, en las casas de clase media, en el pueblo, o sea que bebía todo el mundo el pulque. Todo el mundo. Era una bebida de una gran dignidad. Fíjate que vamos a platicarlo ya con más tiempo en el siguiente programa. ¿Cómo fue que esta bebida fue denostada, esta bebida fue sobajada, ultrajada? Realmente se le hizo una fama pues dañina, y el por qué, y hay alguna investigación que yo hice muy interesante de por qué el gobierno atacó al pulque directamente, y eso lo vamos a ver en nuestro siguiente programa. El tiempo se nos ha venido encima. Vamos a rezar, por supuesto, con Sabino. Te doy el nombre del libro. Sí, por supuesto. Dice, es Ilustración del derecho que compete a la Santa Madre Iglesia Catedral Metropolitana de esta Ciudad de México para la recepción del diezmo que causa el fruto del maguey. Wow. Manifiesto de su justicia que producen los dueños de las haciendas y ranchos de magueyes para que en su confederación se sirva de la Real Audiencia de revocar el hablado con toda veneración y respeto. La sentencia dada y pronunciada en estos autos. Wow. O sea, esto estamos hablando de lo que significaba incluso para, para los impuestos. Los impuestos, los diezmos y los impuestos, incluso para la iglesia. O sea, es una cosa impresionante. El impuesto más grande que recibía la corona era del pulque. Era el del pulque. Sí, por supuesto. Así de claro. Es así. Bueno, nos vamos a despedir solamente momentáneamente. Pues les prometo, vamos a seguir platicando en nuestro siguiente programa con Sabino Llano Bretón. Muchísimas gracias, Sabino. Y amigos, nos vemos la próxima semana, y nuevamente un saludo a todos nuestros amigos de España, Portugal, Centroamérica y también en Colombia, Estados Unidos y Canadá. Muchas gracias.